Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo, en este caso, para conversar acerca del tema de hoy, que es variables aleatorias. Ya pasamos por lo que es el tema de probabilidades propiamente tal, y ahora vamos a comenzar a hablar de un nuevo concepto llamado variables aleatorias. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, hasta el momento nosotros habíamos examinado solamente conceptos básicos relacionados, por ejemplo, a eventos de espacio muestrales. Pero además, los experimentos aleatorios pueden generar resultados tanto cualitativos, ya sea, digamos, no numéricos, y cuantitativos también. Por lo tanto, puede ser útil además la cuantificación de sucesos cualitativos empleando medidas numéricas. Quizás les pueda parecer extraño una afirmación como esta, pero también se puede llevar a números cosas cualitativas para poder trabajarlas de forma más sencilla. Entonces, eso va de la mano con el concepto que es variable aleatoria, que ustedes pueden ver ahí. Dice que consiste en asignar un número al resultado del espacio muestral. ¿Ok? Entonces, digamos que esto no es antojadizo, o sea, no es cualquier número, nada, sino que tiene que ser un número que justifique, ¿cierto?, lo que estamos haciendo. Entonces, de manera más formal, ¿no es cierto? ¿Ya? Llevándolo a un plano más matemático, una variable aleatoria es una función, ¿ya? Es una función X, donde X está formada por una función X de S, donde S es un elemento del espacio muestral S mayúscula. Es decir, una función que toma un elemento del espacio muestral y se le asigna un valor numérico. Se llama variable porque cambia según el elemento que se esté hablando. O sea, digamos que variable es porque van a ir pasando distintas cosas y es aleatoria porque está sujeto a las probabilidades de los eventos. O sea, es una variable como uno la conoce, ¿cierto? Pero los distintos valores que puede llegar a tomar va a depender de la probabilidad, ¿no es cierto?, de los mismos. Entonces, para cada elemento del espacio muestral, ya sea cualitativo o cuantitativo incluso, pero en particular cualitativo en este caso, le vamos a asignar valores numéricos para tratarlo de forma más sencilla. Por ejemplo, miren, lanzar una moneda. Nosotros sabemos que en este caso el espacio muestral es cara o sello, que son cosas cualitativas, no cuantitativas. Pero en este caso, si nos interesa lo que pase con la cara de la moneda, entonces a la cara le podemos asignar el valor de 1 y al sello le podemos asignar el valor de 0. Y si ustedes se fijan, está escrito como X de cara y X de sello. Aquí estamos aplicando la variable aleatoria. O sea, estamos pasando de algo cualitativo, como es la cara o el sello, a algo cuantitativo, que es 1 o 0. ¿Ya? En el lenguaje de ustedes sería algo así como esto es un binario, ¿ya? Es un operador binario, donde 1 es presencia y 0 es ausencia. Un operador binario lógico, ¿ya? Entonces, si queremos calcular la probabilidad de cara o sello, sale más fácil decir, bueno, la probabilidad de sacar la cara como la probabilidad de x igual a 1. Y eso es un medio. Lo mismo para el sello. La probabilidad de sello sale más conveniente escribirla como la probabilidad de que x valga 0, y eso también es un medio. ¿Ok? Entonces, una variable aleatoria, insisto, es a, a elementos cualitativos asignarle valores numéricos y estos van a tener una probabilidad. En este ejemplo era conveniente ponerle 1 o 0. Otro ejemplo que también hemos trabajado, ¿cierto? Es el lanzar dos dados. Si ustedes observan, el espacio muestral está compuesto de 36 resultados posibles, que son los que ustedes ven en la tabla. Desde el 1-1, pasando por todos los valores, hasta el 6-6. Bueno, esto que está escrito así como 1-1 entre paréntesis es algo también cualitativo, son coordenadas, por decirlo de alguna manera. Entonces podemos inventar, por ejemplo, una variable que se llame la suma de los dados que tienen la letra X. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, para el resultado 1-1, X, que se define como la suma de los valores, es 2, porque 1 más 1 es 2. Con los casos 1-2 y 2-1, el resultado es 3, porque al sumar los dados da 3 en ambos casos. Luego con 1-3, 2-2 y 3-1,
en los tres casos la suma es igual a 4. Y así sucesivamente hasta llegar al último dado, que es cuya suma es 12. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, en este caso, insisto, una variable aleatoria no son valores cualquiera, tienen que tener un sentido. En este caso, la suma de los dados puede ser interesante. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Un tercer ejemplo dice, se selecciona al azar un estudiante de Ingeniería Civil Informática para observar su calidad al final del curso de análisis estadístico. El espacio muestral es aprueba o reprueba. ¿Ya? Esas son las opciones que tiene el estudiante. En este caso, para los que aprueban, son aquellos que tienen una nota 4 hasta nota 7. Y los que reprueban obtienen menos de un 4. Entonces, lo conveniente es definir la variable aleatoria de los que aprueban como un número que está en el intervalo del 4 al 7. Mientras que los que reprueban están en un intervalo del 1 al 4, pero con 4 abierto. ¿Por qué? Porque en realidad si saco un 4, apruebo, por lo tanto es, digamos que hasta un 3,9. ¿Vale? Entonces, existen muchas formas de definir variables aleatorias. Puede ser con números enteros o puede ser acá como números reales. ¿Ya? Lo importante es que una variable aleatoria nos ayuda a transformar cosas cualitativas en cuantitativas, pero con un cierto sentido. Ahora, al igual que las variables, como lo hacíamos en los cálculos estadísticos, también se clasifican de acuerdo a su naturaleza. ¿Ya? En este caso, las variables aleatorias discretas son los que toman un valor finito o infinito de enteros. ¿Sí? Parecido a las variables cuantitativas discretas, acá también usamos números enteros. Y en el caso de las continuas, las variables aleatorias continuas, son aquellas donde los valores pertenecen a intervalos de números reales. Por ejemplo, el caso de las notas. Puede ser también que todas las variables cuantitativas continuas sean también variables aleatorias continuas. ¿Ya? Entonces, digamos que estamos intentando trabajar sobre un conjunto parecido al anterior. Bien, el día de hoy vamos a estudiar lo que son las variables aleatorias discretas, que son aquellas, ¿cierto?, que toman un conjunto finito o infinito de números enteros positivos. Entonces, como su nombre lo indica, ser aleatorios los hace estar sujetos a probabilidades, ¿ya? Que eso es lo más importante de todo. Aquí ya directamente estas variables están sujetas a las probabilidades que le asignemos a los valores. Entonces, en este caso, vamos a considerar el ejemplo de lanzar los dos dados, que fue el que vimos en la tablita. ¿Ya? Aquí tenemos la tabla un poco más grande. Si ustedes notan, ¿cierto? En esta columna están los resultados, ¿cierto? Por ejemplo, 1, 1, acá 1, 2 y 2, 1, porque digamos que son equivalentes, no son el mismo, pero son equivalentes. Lo mismo con 1, 3, 2, 2 y 3, 1, ¿ya? Y así hasta el último. ¿Ya? Aquí tenemos la columna que habíamos definido antes, que es la suma. ¿Sí? En este caso la suma es 2, después de la siguiente línea la suma es 3 para ambos casos, hasta llegar al 12. Si ustedes se fijan, al lado dice frecuencia. Acuérdense que frecuencia tiene que ver con la cantidad de veces que observo el dato o el valor. ¿Ya? En este caso, la pregunta es, ¿cuántas combinaciones tengo para que me den dos? Solamente una, que es esta. Para que me dé 3, esto ya aumenta a 2, porque 1, 2 y 2, 1 son dos casos distintos. Luego, para la que la suma sea 4, son 3 casos. Para el número 5 son 4 casos, para el 6 son 5 casos, para el 7 son 6 casos, y luego va descendiendo hasta tener un caso nuevamente. Luego, considerando la regla de Laplace, ¿cierto? Casos favorables sobre casos posibles, tenemos que la probabilidad de obtener el resultado 1, 1, que es equivalente a decir, atento, que la suma es igual a 2, es 1 entre 36. La probabilidad de obtener el 1, 2 o el 2, 1, o bien que la suma sea igual a 3, es 2 de 36. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que esto de acá puede hacer mucho más fácil la interpretación de este tipo de cosas. ¿Ya?
Entonces, existe equivalencia, pero esa asignación de valores tiene que ser lógica, no puede ser al azar o antojadiza. Tiene que tener un sentido. Entonces, el sentido acá es que la suma corresponde, digamos, a todas las combinaciones posibles que yo puedo tener. Entonces, para poder definir bien una variable aleatoria, tengo que ver bien cómo se comporta el espacio muestral original y luego calcular bien la variable aleatoria. Si no, esto de acá no lo puedo hacer bien. Si notamos ahora el gráfico de barras correspondiente a esta variable aleatoria, ¿cierto? Notamos que existe perfecta simetría, por supuesto. ¿Ya? Tenemos la moda en el 7, porque tiene la probabilidad más alta. ¿Ya? De hecho, sacar 7 en el dado, que la suma de los valores de 7, perdón, es lo más probable. Ya que salga 2 o 12, ya es lo menos probable, con 1 de 36. ¿Ya? Es bajito. Pero ustedes ya ven el comportamiento de esta variable aleatoria discreta. Entonces, considerando lo que hicimos antes, eh, las probabilidades forman ese listado de probabilidades que está acá, miren, este listado de acá, conforma una función. Esa se llama función de probabilidad. Se define como la probabilidad asociada a cada valor de la variable aleatoria x y se denota como p de x, casi como una función en general. ¿Ya? O sea, digamos que no es muy diferente a cualquier función. La diferencia es que esta función a veces tienen fórmulas y a veces no las tienen. ¿Ya? Pero todas las funciones de probabilidad cumplen estas dos condiciones. La primera, que toda probabilidad es cero o positiva, nunca puede ser negativa. Y la otra es que la suma de todas las probabilidades para cada valor de x es igual a 1. ¿Ya? Que es naturalmente razonable porque no puedo tener más del 100%. O sea, si tengo el total, tiene que ser al 100%. Si lo podemos comprobar aquí, si ustedes notan, 1 de 36 más 2 de 36 más 3 de 36 y así sucesivamente, el resultado final da precisamente 36 de 36, que es un entero. Haz la prueba. ¿Ok? Y así como tenemos la función de probabilidad, también podemos definir la probabilidad acumulada de x, que en este caso se define como la probabilidad de obtener un valor menor o igual a x. ¿Ya? Es como la frecuencia acumulada, funciona exactamente igual. ¿Ya? Esa se llama función de distribución, que se describe como f mayúscula de x, y se calcula como la probabilidad de que la variable sea menor o igual al valor. La función de probabilidad es la probabilidad de exactamente obtener el valor. Y en este caso es menor o igual que ese valor. ¿Ok? Entonces, en este caso, en las variables discretas, una variable aleatoria x está caracterizada por su función de probabilidad puntual y la función de distribución acumulada, que representa las sumas de probabilidades hasta el valor x incluido. O sea que esto funciona muy parecido a la frecuencia absoluta y a la frecuencia acumulada. Veamos este ejemplo. Esta es mi variable aleatoria. Toma los valores 1, 2, 3 y 4. Es discreta, por supuesto. La función de probabilidad es 3 de 20 para 1, 9 de 20 para 2, 4 de 20 para 3 y 4 de 20 también para 4. Si tú observas, estos 4 son positivos y al sumarlos nos da 3 más 9, que son 12, más 4 que son 16 y más 4 que son 20. Por lo tanto, la suma de las probabilidades da 1. Y acá abajo tú tienes las probabilidades acumuladas, es decir, la primera es 3 de 20, que es idéntica a la primera. Luego, al añadirle 9 de 20 nos da 12 de 20. Luego la siguiente, 4 de 20 nos da 16 de 20. Y finalmente, al añadir la última nos da 20 de 20, que es la función de distribución. Entonces, aquí hay algunos cálculos. Por ejemplo, la probabilidad de que valga 2 es 9 de 20. ¿Ya? Es decir, yo busco dónde está el 2
y selecciono el valor. Así de simple. La probabilidad de que x valga 4 es 4 de 20, porque está aquí. Luego, f de 2 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, y eso corresponde a p de 1 más p de 2. O sea, yo sumo todas las probabilidades hasta llegar al valor que me piden. Y eso es precisamente 12 de 20. También está f de 4, que es la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Y como es el valor final, entonces, naturalmente, ¿cierto? En este caso, da el valor 1. Porque no tengo más valores después. O sea, tengo la totalidad. ¿Ok? Quiero saber si quedó alguna duda con este ejemplo. Gracias, Ignacio. ¿Alguien más que le haya quedado claro? ¿O si quedó alguna duda? Por 2. ¿Ya? Gracias, Leandro. Bien. Este otro ejemplo ya nos da una función de probabilidades definida por una función en la que podemos reemplazar los valores. ¿Qué valores? Estos. 1, 2, 3 y 4. ¿Perfecto? Esta es la variable aleatoria. Toma los valores 1, 2, 3 y 4, y esta de acá, que en este caso es una función de probabilidad basada en una forma. En este caso, x partido 10. Aquí está la tabla de los valores para cada uno. Para x igual a 1, la probabilidad de que x valga 1 es 1 entre 10, precisamente. Para 2 es 2 dividido por 10, para 3 es 3 dividido por 10 y para 4 es 4 dividido por 10. Todas son positivas. Con eso cumple la primera condición. Y si las sumamos, precisamente nos va a dar 10 de 10, que es un entero. Por lo tanto, también cumple la segunda condición. Y con eso basta. Ya tenemos aquí una función de probabilidades. Bien, algunas propiedades de la función de distribución o probabilidad acumulativa. Siempre está entre 0 y 1, también como la función de probabilidades. Ahora, si i es más grande que j, entonces la probabilidad acumulada de i es mayor o igual que la probabilidad acumulada de j. ¿Ya? Es decir, que yo mientras avanzo en los números, naturalmente la probabilidad acumulada tiene que al menos ser igual. No puede disminuir la función de distribución acumulada. Luego dice que la probabilidad de que x sea mayor estricto que un valor, aquí ocupamos el teorema del complemento. Lo opuesto a mayor es menor o igual. Por lo tanto, podemos despejarlo así. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Que, por definición, es 1 menos la función acumulada de x. ¿Ya? Entonces, si yo quiero encontrar la probabilidad de que x sea mayor que un número, puedo hacerlo ya sea con la función acumulada del número, con 1 menos eso. No sé, si por ejemplo dijera la probabilidad de que x sea mayor que 4, entonces tengo que hacer 1 menos f de 4. La cuarta propiedad dice que si yo quiero saber la probabilidad de x a partir de la función de distribución de x, tomo la función evaluada en el mismo valor y le resto la del valor anterior a este. Por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad del 4, tomo f de 4 menos f de 3. ¿Ya? Esa es la forma de hacerlo. O bien, si es la probabilidad de 8, tengo que tomar la f de 8 menos la f de 7. O sea, le resto la probabilidad acumulada anterior. También, si yo quiero saber la probabilidad de que esté entre dos números, incluidos estos, ¿ya? Tomo la frecuencia, perdón, la función de distribución para xj o para el más grande y le resto la anterior al más pequeño. O sea, si yo tengo la probabilidad entre 5 y 8, tengo que tomar f de 8 menos f de 4.
no de 5, sino que de 4. ¿Ya? Esa es otra forma de hacerlo también. ¿Ya? Entonces digamos que estas son propiedades útiles para poder hacer distintos cálculos. ¿Ya? Así que esta también tienen que tenerla por ahí para poder resolver algún problema. Bien, un ejemplo más dice, CAP de X, la función de probabilidades dada por. Bueno, aquí me presentan la función de probabilidades. Tenemos 6 valores distintos, cada uno con su probabilidad respectiva, todas son positivas, y si las sumamos nos dan 4, más 2 son 6, más 10 son 16, más 6 son 22, más 4 son 26, y más 2 es 28. Por lo tanto, suma un entero, por lo tanto está bien definida. Luego, la función de distribución acumulada de X la hacemos así. Primero, corresponde la misma que en la primera de probabilidad porque no hay nada más antes. Luego, al sumarle el siguiente nos da 6. Y si seguimos de la misma forma, llegamos hasta el final. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos cálculos también interesantes que hemos usado con las propiedades. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea exactamente igual a 2, yo busco acá en esta fila, hasta que llego al 2 y nos da 2 de 28. Ahora, la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, que es lo mismo que f de 2, bueno, yo busco el 2 acá, pero con la f. O sea, 6 de 28. La probabilidad de que X esté entre 2 y 5. Bueno, eso es equivalente a decir a que esté con el 3 y con el 4. Tomo ambas probabilidades y las sumo. Y eso da 16 de 28. Y para el mismo caso, pero con menores iguales, ahí sí incluyo el 2 y el 5. ¿Ya? Y ese con la propiedad se convierte en f de 5 menos f de 1, no de 2, sino que de 1, del que está antes. ¿Ya? Y eso da 22 de 28. Si ustedes calculan estos dos, les da exactamente igual. Volvemos ahora al ejemplo de la función de probabilidades con una fórmula, que en este caso era x partido por 10. Teníamos las probabilidades individuales. ¿Ya? Entonces ahora la función de distribución quedaría así. 1 de 10. Luego, al sumarle el 2 de 10, queda 3 de 10. Luego, al sumarle 3 de 10, queda 6 de 10. Y finalmente, al sumarle 4 de 10, nos da 10 de 10, que es un entero. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2? Bueno, aquí debería ser mayor que 2, ya no mayor o igual. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 2? Bueno, ocupamos el teorema del complemento y hacemos 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, que es lo mismo que decir que 1 menos f de 1, y f de 1 está acá. 1 menos un décimo son 9 décimos. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 3? Bueno, acá calculamos f de 3 menos f de 1. ¿Ya? F de 3 es 6 de 10 y f de 1 es 1 de 10. Eso es 5 de 10, que es un medio. ¿Ya? También lo pueden hacer así. Si yo quiero saber la del 2 y la del 3 con menor o igual, significa que yo tomo la probabilidad del 2 con la probabilidad del 3 y la sumo. Esa también da 5 de 10, que es un medio. Tienen dos formas de hacer lo mismo. ¿Ya? Tienen dos formas de hacer lo mismo con las funciones acumuladas o bien con las de probabilidad. ¿Ok? Ya entendemos, ¿cierto?, cómo manipular estas dos funciones, la de probabilidad y la de distribución. ¿Sí? Entonces, ahora cabe preguntarse, ¿cuál es la cara que uno esperaría obtener de acuerdo a los resultados obtenidos? O también, ¿cuál es la variabilidad de los resultados del dado? ¿Ya? Es decir,
yo tengo acá mi resultado, entonces la pregunta sería, ¿qué cara espero más obtener? Entonces eso se puede calcular de la siguiente forma, miren. Aquí aparecen dos conceptos nuevos. Esperanza, que es lo mismo que promedio, y la varianza, que nuevamente aparece acá, pero hecha de otra forma. Entonces, estas dos cosas nos van a permitir responder las preguntas que planteamos antes. La primera, ¿cierto? De cuál es la cara esperada con esta. Que si ustedes notan, la esperanza de X, o también se llama conocida como mu, es igual a X, a la sumatoria de X multiplicado por su propia probabilidad. Y la varianza, que aquí dice como sigma cuadrado, o b de X, ya también sirve así, es la esperanza, o sea, esto mismo, pero hecho con X menos mu al cuadrado. Recuerdan que la varianza, cuando calculábamos los estadígrafos, ¿cierto? Aparecía como la media menos, el dato menos la media al cuadrado. Bueno, aquí también. Pero a la larga, esto podría verse un poco complicado de realizar. Entonces, una forma, un truco para poder hacer esto es, en vez de calcular la esperanza de esta cuestión, que puede ser muy engorrosa, podemos separar esto de la siguiente forma. La varianza se puede calcular como la esperanza de los datos al cuadrado menos el promedio al cuadrado. Esto nos va a permitir hacer de forma un poco más sencilla los cálculos. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera, miren. Tomemos esta tablita, donde en la primera fila tenemos la X, en la segunda tenemos la función de probabilidad y en la tercera tenemos la función de distribución. En este caso solamente nos ocupamos con las primeras dos. Entonces, la esperanza de X corresponde a la sumatoria de X, de cada uno de los X, multiplicado por su probabilidad. Es decir, 1 por 4 partido por 28, más 2 por 2 partido 28, más 3 por 10 partido por 28, y así hasta el último. Luego hacemos la suma de todos estos resultados y nos da 94 dividido por 28, que al hacer la división nos da 3,35. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos interpretar este resultado? Que más encima es decimal. ¿Ya? Significa más o menos de que yo esperaría obtener una cara cercana al 3. De hecho, es la que es más probable, ¿ya? Pero como no, como esta segunda es 6 de 28, tampoco es exactamente 3, ¿ya? Está entre 3 y 4, ¿ya? Eso es como lo que yo esperaría obtener en función de estas probabilidades. Y tiene todo el sentido del mundo. Pues si te fijas, el 3 y el 4 son los que tienen las mayores probabilidades de ser. 10 de 28 y 6 de 28. Entonces, son las caras más probables de obtener. Pero en promedio da 3,35. Ahora, ¿cómo obtenemos lo de la varianza? Bueno, la varianza, de acuerdo al truco que vimos, se hace así. Esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Mu es el 3,35 que tuvimos recién. Y la esperanza de x cuadrado, fíjate, se calcula de esta forma, como x al cuadrado por la probabilidad de x. Es decir, en vez de 1, tengo 1 al cuadrado que es 1. Luego, en vez de 2, tengo 2 al cuadrado que es 4 multiplicado por 2 partido por 28. Luego, en el 3, en vez de 3, tengo 9, que es 9 por 10 partido por 28. El 4 al cuadrado 16 por 6 partido por 28. El 5 es 25 por 4 partido por 28. Y el 6 es 36 por 2 partido por 28. O sea, la esperanza de x es x por p de x y la esperanza de x cuadrado es x cuadrado por p de x. O sea, depende de lo que esté adentro, es lo que ocupo aquí. Bueno, la esperanza de x cuadrado nos da 370 partido por 28.
Eso es 13,21. Entonces ahora, para obtener la varianza, es 13,21 menos 3,35 al cuadrado. Eso da 1,99 y eso es aproximadamente 2. O sea, tenemos una varianza de 2. Entonces, utilizando estas formulitas de acá, estas, ¿ya? Podemos saber más cosas acerca de nuestra variable. Aparte de las probabilidades que tiene, también podemos saber cuál es su promedio y cuál es su varianza. Por supuesto, la desviación estándar, ¿ya? Acuérdense que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Bien, las propiedades de la esperanza son las siguientes. La primera, que la esperanza de una constante es la misma constante. O sea, si yo tengo siempre los mismos datos y los promedio, tengo ese mismo dato. La segunda propiedad es que si yo multiplico la variable x por un valor a, eso va a hacer de que el promedio se multiplique por a. O sea, por ejemplo, si los datos los duplico, el promedio también se duplica. También, si yo tengo ahora dos variables y las sumo o las resto y además las multiplico por constantes distintas, las constantes salen de las esperanzas y la suma y resta también. O sea, yo puedo calcular por separado los promedios y multiplicar luego por los valores y luego sumarlas y restarlas. Con respecto a la varianza, sus probabilidades son las siguientes. La primera, que la varianza de una constante es igual a cero. O sea, si yo tengo siempre el mismo número, eso no tiene ninguna variabilidad, por lo tanto es cero. Eso también lo vimos en el capítulo anterior. Y además, si a es un número distinto de cero, entonces al amplificar mi variable, la varianza no se multiplica por a, se multiplica por a al cuadrado. O sea, si yo duplico mi variable, la varianza se va a multiplicar no por 2, sino que por 4. Si yo triplico mi variable, no se va a multiplicar por 3, sino que por 9. O bien, si yo divido a la mitad mis datos, la varianza se divide no por un medio, sino que por un cuarto. ¿Ok? Así funciona esta propiedad de aquí. Entonces, en resumen del día de hoy, las variables aleatorias discretas toman valores enteros positivos. Puede ser desde el 0 o desde el 1 en adelante. También, la suma de las probabilidades de cada valor es igual a 1. Definimos dos conceptos nuevos. La función de probabilidad, que es la probabilidad de cada valor de x, y la función de distribución, que es la probabilidad acumulada de x. También vimos que podemos calcular dos cosas adicionales, la esperanza por un lado y la varianza. Por supuesto, la desviación estándar y también el coeficiente de variación. Recuerden que acá tenemos el truco de cómo calcular la varianza, ¿cierto? Considerando la esperanza cuadrática. Con esto cerramos la clase del día de hoy, en la cual vimos variables aleatorias y también las variables aleatorias discretas. En la próxima sesión vamos a ver las variables aleatorias continuas.